Hasta ahora tenemos más de 200 estudiantes en la especialización. Algunos de ellos me han escrito y he hecho una recopilación de 10 preguntas que reúnen más o menos las inquietudes de las personas que están participando. Estas preguntas las vamos a exponer y le vamos a dar una solución inmediata. Comencemos con la primera. ¿Cuál es la responsabilidad para el régimen simple de tributación simple? Esta responsabilidad la podemos ver en el RUT. Usted va a la parte de responsabilidades, calidades y atributos y usted va a encontrarse con una responsabilidad que es la número 47, régimen simple de tributación sin, ahí aparece sin, pero es simple. Esta es la responsabilidad que nos asigna la DIAN al momento de nosotros, del 1 al 31 de enero, decirle a la DIAN que queremos pertenecer al régimen simple. Segunda pregunta. ¿Quiénes pueden acogerse al régimen simple de tributación? Hablamos que son personas naturales y adicional personas jurídicas, que uno de los topes que se utiliza para ello es decir cuántos ingresos tiene en el año anterior y deben ser inferiores a 80.000 VT. Esto es bastante en pesos traducidos, por ejemplo, a la tasa de VT, el valor de la VT al 2020, ya que ahora en enero podemos acogernos en el 2021. Evaluamos los ingresos del 2020 y deben ser inferiores a 2.848.560.000 pesos. Tercera pregunta. ¿Cuándo puede acogerse al régimen simple de tributación? Aquí, si usted es un contribuyente nuevo, usted puede decir de entrada, yo quiero acogerme al régimen simple de tributación, y si usted inicia sus operaciones en mayo acójase. Si inicia las operaciones en marzo puede decir, yo quiero iniciar en régimen simple de tributación. O sea, cuando usted es nuevo, en cualquier fecha que se inscriba en el RUT, puede optar por el régimen simple de tributación. Ahora, si usted es un contribuyente antiguo, ya lleva varios años con su RUT, entonces la norma sí dice que la fecha máxima para decir yo soy del régimen simple o quiero pertenecer al régimen simple sería del 1 de enero al 31 de enero. Cuarta pregunta. Si se presenta la declaración de impuesto simple dentro del término normal, pero no se tiene el dinero y no se cancela, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, aquí hablamos del formulario 260, que es la declaración anual consolidada de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple. Esta debe presentarse primero a través del portal de la DIAN, nunca litográfica, siempre a través del portal de la DIAN, con firma electrónica. Eso lo establece el artículo 910 del Estatuto Tributario. Y el pago debe ser inmediato. Máximo te puedes demorar 30 días para hacer el pago. Ojo, ¿por qué tanta rigurosidad con esta declaración o este régimen? Porque en el artículo 914 del Estatuto Tributario se establece que una de las causales para que te saquen del régimen simple es que no estés al día con tus declaraciones, no cumplas automáticamente. Entonces, ojo, hay que leer para esto el Estatuto Tributario, artículos 910, 914 e inclusive el 913 también habla de esto. Quinta pregunta. ¿Cuál es el término de firmeza del impuesto simple, teniendo en cuenta que incluye impuesto de industria y comercio? Bueno, aquí hay que hacer la salvedad. El hecho que la declaración de régimen simple sustituye al de renta, esta declaración es igual
el artículo 714 del Estatuto Tributario dice 3 años. 3 años es lo máximo que tiene la DIAN para, luego del día del vencimiento de la declaración de régimen simple, revisarla. Y ahora, las declaraciones de impuesto de industria y comercio, como están inmersas en este régimen simple, también van a tener esa caducidad de 3 años para que la administración de cada alcaldía requiera por estas declaraciones de industria y comercio. Ahora bien, siempre y cuando los estatutos de las alcaldías digan que se acogen al Estatuto Nacional Tributario para efectos de la firmeza en las declaraciones. Si no lo dice el estatuto del municipio eso, ¿qué sucede? Tocaría que se acogiera en cuanto a industria y comercio 2 años. Léanse el artículo 714 del Estatuto Tributario, ahí lo van a encontrar. Sexta pregunta. ¿Qué pasa si una persona natural o jurídica que tiene las condiciones para acogerse al régimen simple se acoge, pero se acoge por allá en uno de esos años donde el plazo no es 31 de enero, sino como en el 2019 fue marzo, o en el 2020 que fue junio? Entonces, ¿qué pasa si esa persona que se acoge tarde al régimen, pues tarde entre comillas porque le ampliaron el plazo, ya ha presentado declaraciones de IVA, y en esas declaraciones de IVA tiene saldo a favor? Puede solicitar la devolución del pago en exceso luego que presente los anticipos de el régimen simple, y mire cómo les quedan las cuentas. Bueno, únicamente cuando se genere saldos a favor en la declaración de ventas presentadas por contribuyentes que realicen actividades empresariales establecidas en el primer numeral del artículo 908 del Estatuto Tributario. Acuérdese que ellos hablan de micromercados, tiendas y peluquerías. Si ellos han presentado IVA y tienen ese saldo a favor, pueden solicitarlo, pero los demás contribuyentes que se acojan al régimen simple de tributación, ellos que son responsables de IVA, pues tendrán que compensar ahí sus saldos. En resumidas cuentas, vamos a consultar el artículo 815, 850 del Estatuto Tributario según corresponda para tu cliente. Séptima, se suprimirán las responsabilidades de renta, IVA, impuesto al consumo, cuando en el RUS ya tengan la responsabilidad del régimen simple de tributación que indica la DIAN. Bueno, en cuanto a renta, no va a aparecer más la responsabilidad de renta. En cuanto a IVA, no aparecerá para el grupo 1, que son minimercados, micromercados, peluquerías. Y en cuanto a impuesto al consumo, sí va a aparecer siempre y cuando el contribuyente sea responsable. O sea que la respuesta es no, en el caso de quienes desarrollen las actividades empresariales de los numerales 2, 3, 4 del artículo 908 del Estatuto Tributario. Pregunta 8. Se debe generar 2 recibos de pago, uno para el impuesto de industria y comercio consolidado y otro para los impuestos nacionales, o cómo sería el proceso. Estamos hablando del régimen simple. En el régimen simple tú vas a presentar anticipos cada 2 meses. Esos anticipos, si te dan saldo a pagar, pues tendrás que hacer un recibo de pago 490 para cancelar esos anticipos. Ya hablando de la declaración consolidada de régimen simple, como presenta
varios impuestos ahí. Solo vas a tener que hacer un recibo de pago para pagar la declaración. Eso es todo. Pregunta número 9. El numeral 908 del Estatuto Tributario se refiere a la tarifa en su numeral primero y menciona que las tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? ¿Hay alguna cantidad de ingresos o patrimonio para determinarlo? Bueno, fíjese que para efectos de lo establecido en el artículo 908 del Estatuto Tributario, se entenderá como tienda pequeña los locales comerciales que principalmente vendan bienes al detalle para el uso o consumo final de hogares y que no sean responsables de impuestos al consumo. Igual la diferencia entre ellos, pues micromercado y minimercado va a ser, yo creo que las áreas que ocupen el local comercial. Pero como en el régimen simple lo que se tiene en cuenta es los ingresos brutos del año anterior, pues ahí tenemos el parámetro. Y décimo, contribuyentes que no pueden pertenecer al régimen simple de tributación. Bueno, aquí nos vamos a ir directamente porque hay un artículo del Estatuto Tributario del 906 que dice expresamente quiénes no pueden pertenecer al régimen simple de tributación. Usted repasa ahí y verá quiénes no pueden pertenecer al régimen simple de tributación.